Bienvenidos a Cómo comemos los argentinos, el espacio de la Sociedad Argentina de Nutrición. Todos los temas interesantes que puede haber sobre alimentación tienen que ser encarados con un criterio amplio, agradable, pero también con cierto rigor científico. Hoy vamos a tocar varios temas que son todos realmente pero muy vigentes. Por un lado, alergias alimentarias. ¿Sabemos si somos alérgicos a algo o no? Y ¿cómo comemos cuando ya no somos tan jóvenes? Vamos a decir, ¿cómo comen nuestros adultos mayores? ¿Qué problemas pueden enfrentar o qué podemos hacer para ayudarlos? Y sobre el final, la noticia del programa. ¿Usted sabía otros problemas que puede llegar a ocasionar la obesidad en la salud? ¿No? Hoy se los vamos a contar. Pero vayamos a nuestro primer tema. Muchas gracias, la doctora Vivian Mayo, que es especialista en temas que tienen que ver con la tolerancia de ciertos alimentos, con las alergias. Nos va a ayudar un poco hoy a recorrer este camino de saber, así como hay algunas sustancias en los alimentos que son imprescindibles, quizás hay otras que a lo mejor no toleramos bien. Muchas gracias por compartir este espacio. Gracias a ustedes. Trataremos de enclarecer la situación. Bueno, todos sabemos que hay alergias claras y que más o menos todos conocemos. Vamos a poner los ejemplos clásicos. Alergia a la proteína de la leche, alergia al huevo, alergia al pescado. Hay ciertas sustancias, siempre se habla de alrededor de unas 8 alimentos típicos que producen la mayor parte de las alergias. ¿Solamente a eso podemos ser alérgicos o podemos ser alérgicos a otras cosas? No, en realidad podemos ser alérgicos a muchas otras cosas. Para entender y enclarecer la situación, alergia es una respuesta inflamatoria, inmunológica, exagerada del individuo frente a un o alimento o químico o algo, o medicamento, o sea, una respuesta de tipo inflamatorio. ¿A qué me refiero? Porque le origina síntomas instantáneos, que eso es lo importante, agudos, de muy poco tiempo entre el contacto con ese tipo de reacción que origina ese síntoma. Entonces, por suerte, digo por suerte porque es muy bajo el porcentaje, en adultos entre el 1 y el 2% de la población adulta puede tener una reacción alérgica. Los chicos se manifiestan en un porcentaje un poco más elevado. La diferencia que encontramos con las intolerancias alimentarias es que son entre 5 y 10 veces más comunes que una alergia. Y aquí viene el tema, o sea, enclarecer a la gente qué es una intolerancia alimentaria. Interesante. Por lo que veo, se presenta con algún síntoma. A ver, ¿de qué manera podemos pensar, sospechar, ya sea tanto cada uno de nosotros como eventualmente si genera una consulta médica es porque algo notamos, que quizás haya alguna intolerancia? Claro. No necesariamente aparece con un síntoma. A veces puede no ser percibido por el ser humano y entramos dentro de la cinética, digamos, ¿no? De la parte molecular, ¿no? O sea, está medio escondido a veces su forma de presentación. Sí, porque entonces, es una reacción inflamatoria, pero si hubiera algún síntoma, todos hemos tenido un síntoma de intolerancia, desde el sencillo dolor de cabeza originado por un alimento copioso o una bebida que tomamos la noche anterior, por ejemplo, o un trastorno digestivo, una diarrea o una distensión abdominal a raíz de un alimento que hemos incorporado. Y así como estos síntomas que pueden ser clínicos generales, pueden ser digestivos, pueden ser respiratorios. Entonces tenemos aquel paciente que se dirige al gastroenterólogo, al otorrino, al neumonólogo, al nutricionista, o sea, diferentes especialidades, preguntando justamente por esto que le está pasando. O sea que el origen habitualmente no se sospecha de entrada, pero yo a esto lo llamaría síntomas así, un poquito generales o difusos, ¿no? Hablamos desde síntomas gastrointestinales, diarrea, malestar, quizás dolor de cabeza. ¿Quién no tiene hoy día un dolor de cabeza? Pero en esos casos habría que sospechar si una de las causas, tal vez, no sé si después de haber descartado las principales, no puede ser la intolerancia a algo que está en lo que comemos. Totalmente. Esa es la realidad. O sea, obviamente no descartar ninguna patología que pudiera tener el individuo, hacer los estudios adecuados
y correspondientes a la clínica que el paciente indica, pero en el caso de que todo esté bien o todo no se encuentre una respuesta, no mandar al paciente a un psicólogo, sino justamente ver al individuo como una persona, algo integral, y asociar que pueda haber algunas enfermedades, digo, ¿no? Porque hay muchas enfermedades de piel o respiratorias o digestivas que se relacionan con algo que estuvo en un alimento. Y Totalmente. pregunto, o sea, obviamente la forma de hacerlo sería con pruebas de laboratorio, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué alimentos, en tu experiencia, suelen contener algo que produzca intolerancia? ¿Cómo va el ranking? ¿Qué aparece en el laboratorio? Nosotros observamos la respuesta de glóbulos blancos cuando los enfrentamos con extractos, con el reactivo, con el anticuerpo sería. Vemos la reacción antígeno-anticuerpo. En realidad, las respuestas son muy variadas. Vemos mucha reacción con el gluten, con la caseína, la proteína de la leche, con diversas frutas. Frutas también. Vos sabés que son la niña mimada de la nutrición, las frutas, ¿no? Sí, pero es una macana que alguno no pueda tolerar. Pero ¿es a las frutas en general o alguna fruta en particular? Puede pasar kiwi, puede pasar inclusive una manzana, porque he tenido casos de manzana que uno realmente se queda boquiabierta. Porque así como puede producir constipación, puede producir diarrea, así como... Conocés el viejo dicho, en inglés queda rimando, en español no tanto, pero una manzana al día mantiene al doctor afuera, como diciendo, me da salud. Se ve que no todas las personas tolerarían entonces también algún tipo de fruta. ¿Frutas, algún vegetal? Vegetales, hay absolutamente de todo, y mucha reacción a colorantes, saborizantes, o sea, ya serían, podemos sí, decir, sustancias incorporadas en el procesamiento de los alimentos. ¿Qué suele ser más frecuente, de nuevo en tu experiencia? ¿Colorantes u otras sustancias? Porque colorantes sé que no hay tantos, ¿no es cierto? No, pero hay, está bueno, el rojo o la tartarcina, el amarillo que colorea las papas fritas en los chicos. O sea, cuando uno entra a investigar un poquito, se da cuenta que hay mucha cantidad de alimentos que el paciente incorpora sin darse cuenta. Inclusive en la medicación, por suerte, disponemos de algunas medicaciones que de acuerdo al gramaje cambian el color del comprimido. Eso nos y esa también puede muchísimo. ser fuente de sustancias a las cuales haya intolerancia. Totalmente. Y en tu experiencia en general, una vez que uno identificó a qué sustancia si es que soy intolerante, ¿no es cierto?, algo, suspenderla, ¿me ayuda? ¿Me cambia el síntoma o lo que hubiera sido que tenía? ¿Es curativo? Yo suelo no dar fórmulas mágicas, digo que cada paciente es diferente a otro. Lo que sí se observa es una reducción en el grado inflamatorio, o sea, evitamos que el alimento sea el origen, una cosa menos en cuanto a la inflamación que puede originarse dentro del organismo. O sea, hay beneficios, alguna respuesta buena. Obviamente que hay que tener descartado de que el síntoma no sea por una hernia de hiato, o sea, por un problema de patología, ¿no es cierto? Ya eso lo sabemos. Pero como está asociado a muchas otras enfermedades, logran que sea una herramienta más en la conducta, ¿no es cierto? Los alimentos son buenos, pero a veces puede ser que cada individuo tenga intolerancia a una sustancia en particular. Y lo bueno es saber que existen, después de haber descartado otras causas, forma de saberlo y, consecuentemente, tal vez de evitarlo. ¿Cómo alimentamos a los adultos mayores? ¿Es que nos da algún problema la obesidad fuera de lo que todos conocemos? Eso lo vamos a ver ahora en Cómo comemos los argentinos, el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición.
Sancor presenta una nueva generación de leches para toda la familia. Leche parcialmente descremada con NutriEquilibrio. Hoy más que nunca hay que hacer foco en una alimentación equilibrada. Esta leche contribuye al equilibrio que nuestra alimentación necesita porque reemplaza parte de las grasas saturadas por omega 6 y 9, manteniendo el sabor de siempre. Hay una nueva generación de leches. Salud y nutrición para toda la familia. Nueva leche Sancor parcialmente descremada con NutriEquilibrio. Ahora tu cocina tiene más color. Proba la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición. Celusal, la sal de la vida. ¿Sabías que el jamón Paladini, además de rico, es saludable? Aporta solo 1 caloría por gramo y 0% de grasas trans. Come sano. Paladini. Ensure, nutrición completa y balanceada. Ensure proporciona proteínas de alta calidad, 14 vitaminas, 14 minerales, bajo nivel de grasas saturadas, bajo contenido en colesterol, fos e inulina. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Seguimos recorriendo este interesante camino de la nutrición. Adulto mayor, ¿tiene alguna necesidad, algún requerimiento especial? ¿Cómo hacemos para encarar esa etapa de la vida del mejor modo posible? Hoy tenemos acá a un especialista en adulto mayor. Le doy la bienvenida al doctor Ricardo Jáuregui del Hospital Italiano, que nos va a ayudar a entender un poquito mejor cuál es la problemática, si es que hay problema, o simplemente cómo comer bien en ese momento que hoy en la vida está tomando cada vez más y más años, ¿no es cierto? Ricardo, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Y pregunto, ¿en qué momento parece oportuno empezar a pensar que el adulto quizás pueda tener alguna necesidad o un requerimiento diferente? Bueno, en realidad la edad no es un condicionante para pensar algunas necesidades. Es cierto que a medida que la edad aumenta hay necesidades diferentes porque hay cambios fisiológicos que se producen normalmente. En general hay un punto crítico que son los 80 años. Hoy en día en casi todo el mundo ya no es raro tener muchas personas mayores de 80 años y a partir de ahí es donde se empiezan a ver problemas de todo tipo, incluyendo los nutricionales. Como concepto general, después de los 50 años aproximadamente empiezan a cambiar algunos requerimientos nutricionales y calóricos progresivamente, que se van haciendo más importantes a medida que avanzan los años, y se considera hoy en día que en la población que vive en la comunidad, que está sana, que está autónoma, independiente, hay hasta un 6% de probabilidades de sufrir algún tipo de alteración de la nutrición. ¿Eso podemos llamarlo desnutrición o hay otras circunstancias que pueden verse habitualmente? Nosotros preferimos llamarlo malnutrición, porque la desnutrición, digamos, si bien existe y es bastante prevalente, sobre todo en ciertas condiciones, como pueden ser instituciones de crónicos o los mismos hospitales. El concepto de malnutrición es más abarcativo porque también hay problemas de obesidad, con problemas, por ejemplo, de pérdida de masa muscular en los adultos mayores, y es un trastorno alimentario. Y hay problemas, por ejemplo, con alimentos puntuales que tienen que ver a veces o con el estado dental, entonces se consumen menos proteínas, eso está perfectamente estudiado, se sabe incluso la cantidad de dientes que condiciona menor, digamos, ingreso o posibilidad de ingerir proteínas, y los puntos de corte son 10 y 21, por debajo de 10 se asume ya prácticamente que hay un estado de carencia proteica, y con menos de 21 dientes que hay serias dificultades, por ejemplo, ¿no? Sí, si bien es un problema obviamente que tiene que ver con los dentistas, con los dientes, etcétera, de todos modos viene bien para recordar que la nutrición empieza por masticar. Sin dientes no podemos alimentarnos adecuadamente. Mencionamos por ahí como que a veces puede ser que la balanza no indique exactamente el estado de nutrición de un individuo, o sea, los kilos no siempre son los mismos kilos. ¿Qué se observa en el adulto mayor? ¿Más tendencia a qué? ¿Va perdiendo músculo, va ganando grasa, uno reemplaza al otro? ¿Qué va pasando espontáneamente? En realidad hay un cambio fisiológico que se da en todas las personas, que es el aumento de la grasa corporal porcentualmente, se duplica. Y la masa magra, la masa muscular, tiende a disminuir progresivamente con la edad,
asociada al nivel de actividad del sujeto, ¿no? Este es un concepto bastante nuevo que hay en la especialidad, que se llama sarcopenia, que es la pérdida de la masa y la fuerza y del rendimiento de esta masa muscular en aquellas personas que no se alimentan bien y que no hacen actividad física de manera regular y con ciertas características que hoy se conocen muy bien y se pueden recomendar. Dos grandes puntos. Dijimos, por un lado, cómo se alimentan, que va a ser algo así, yo digo, como los ladrillos que van a constituir nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo se mueven, que creo que es un poquito como el director de decidir hacia dónde va lo que comemos, ¿no? ¿Y qué rol juega en esa especie de cambio en la composición del cuerpo la actividad física? El rol es crítico y es fundamental. Las personas que hacen actividad física regular toda la vida, incluyendo, digamos, sus años mayores, en forma continua, prácticamente no sufren en muy baja medida este cambio de aumento de la grasa corporal y fundamentalmente los músculos se infiltran de grasa y eso no ocurre en las personas que hacen actividad física en forma regular, pero las que no lo hacen y uno hace el diagnóstico de esta condición, que hoy se puede determinar muy bien, con ciertos programas bien dirigidos pueden llegar a revertir la situación si no están en un estado ya crítico de debilidad o de atrofia muscular generalizada. Pero siempre puede haber algún programa de ejercicios, ya sea a los 80 o a la edad que sea, como para ayudar a, como mínimo, detener ese proceso de pérdida de masa muscular y quizás darlo vuelta. Sí, existen programas de ejercicio, están comprobados, hay evidencia publicada de universidades españolas, por ejemplo, que trabajan hace mucho tiempo en fisiología muscular, tanto en deportistas como en personas mayores, y independientemente de la edad en la cual se comienza, lo que condiciona son las contraindicaciones médicas, si hay situaciones de insuficiencia cardíaca, o sea, problemas médicos que puedan contraindicar la actividad física, sino siempre hay una forma de hacer ejercicio independientemente de la edad que tendería a controlar y a contrarrestar. Y supongamos que tenemos suerte y conseguimos que cada vez en forma creciente la persona en estas edades empiece a moverse, ya sea con un programa o con lo que consiga en su momento hacer. Ahí, al empezar a moverse el que no estaba moviéndose, ¿aumenta el requerimiento de algún nutriente? Esa es una buena pregunta. En realidad, en general, esto va de la mano de que no está recibiendo bien ese algún nutriente que habitualmente es la proteína, y entonces lo que hay que hacer es acondicionársela. Hoy en día sabemos que los requerimientos proteicos son los únicos que aumentan con la edad, los otros se mantienen igual que cuando somos más jóvenes, la fibra, los hidratos y las grasas. Más o menos el consejo actual, porque hay que cuidar la función del riñón, que también se va disminuyendo con los años, es de 1,2 a 1,5 gramos por kilo de peso de proteínas por día. Ese es el rango que manejamos. El problema, digamos, este es un dato técnico, el problema es cómo hacemos para que las coman, cómo se las presentamos y qué grado de aceptabilidad tienen las personas mayores de esa comida que se le presenta con proteínas para que la pueda ingerir. ¿Qué es lo que se observa en la práctica de todos los días? O sea, ¿hay buena recepción? ¿Hay que complementarlo de alguna manera? ¿Hay que educarlo? ¿Hay que insistirle? ¿Cómo se conduce la persona? Nosotros solemos decir de que ya tiene hábitos inculcados. Cambiar hábitos a cada vez más edad es un poco más trabajoso. Sí, digamos, nosotros tenemos problemas para revertir conceptos que se han dado durante toda la vida. Después de los 80 años, por ejemplo, ya los huevos no son tan malos, ¿sí? Bajar tanto el colesterol ya no es tan bueno. O sea, hay conceptos que están cambiando porque ha cambiado la fisiología del cuerpo y que ponen en riesgo la nutrición de la persona. Eso cuesta bastante, pero el concepto básico es que hoy sabemos que las proteínas deben ser ingeridas en partes iguales a lo largo del día y no en su principal cantidad en la última comida, que es bastante típica de nuestros países latinos, porque tiene que estar cercana a la actividad física para que realmente el músculo pueda sintetizar proteínas. O sea, si uno come y va a la cama, no sería útil. Entonces hay que tratar de dar, la dosis habitual son 90 gramos por día, repartido en 3 tomas de 30, desayuno, almuerzo y cena. Y eso cuesta mucho inculcarle el hábito de nuevo a alguien que ya tiene 80 o más años. Seguro, sobre todo porque no hacemos normalmente un desayuno importante y tal como hemos dicho, a veces se concentra, yo he visto las dos cosas, quien concentra mucho en la cena, que es lo más habitual, sobre todo en los jóvenes, pero a veces en las personas mayores cenan poco, al margen de que se van a acostar enseguida. ¿Y qué éxito tienen? Por ahora poco, estamos trabajando mucho en la educación fundamentalmente por estos hábitos que hablábamos antes. En general, cuando las personas, digamos, adquieren el hábito nuevo, realmente los resultados que se ven son bastante halagüeños. Qué bueno, qué bueno. El adulto mayor, una edad tal vez difícil de definir, más fácil a ciertas edades que a otras, pero que de todos modos es un número creciente de personas, tiene su propia problemática.
pierde músculo, tal vez gana grasa donde no se ve, y para eso tiene que aprender cómo moverse y quizás aprender a distribuir correctamente y componer adecuadamente sus comidas. Además de esto, uno se pregunta, ¿y si hay obesidad? ¿Puede haber otros problemas? Más allá de los que todos conocemos, hipertensión, problemas vasculares, diabetes, sí que hay. Eso lo vamos a ver ahora, en el próximo bloque, en la pregunta del programa, acá, en Cómo comemos los argentinos. ¿Sabías que el jamón Paladini, además de rico, es saludable? Aporta solo 1 caloría por gramo y 0% de grasas trans. Come sano. Paladini. Ensure, nutrición completa y balanceada. Ensure proporciona proteínas de alta calidad, 14 vitaminas, 14 minerales, bajo nivel de grasas saturadas, bajo contenido en colesterol, fos e inulina. Ahora tu cocina tiene más color. Proba la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición. Celusal, la sal de la vida. Quererte es más que estar siempre con vos. Es ayudarte a crecer sin miedo. Porque cuando creces, yo crezco con vos. La nueva Nido Más Nutrición le brinda a tu hijo los nutrientes fundamentales para crecer con todo. Por eso, cuando le das Nido, se nota. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. La noticia del programa: la obesidad no solamente se asocia a algunas condiciones clásicas de salud, sino también otras que sospechábamos pero que ahora empezamos a conocer según recientes estudios. Por ejemplo, el cáncer. Sí, así es. En el Reino Unido se vio que en un estudio realizado hay un aumento del 40% del cáncer de útero relacionado directamente con la obesidad y con ello un aumento de la mortalidad, ni más ni menos que del 18% en los últimos 10 años por esta misma patología, por el cáncer de útero relacionado a la obesidad. Y no solamente el cáncer de útero es el único que se ha asociado ya sin ninguna duda al aumento del peso. Otros tipos de tumores realmente también han demostrado esto. Por ejemplo, algunos asociados también a la mujer, como el cáncer de mama, especialmente en cierta edad, en la mujer posmenopáusica. También el cáncer de próstata, en este caso, por supuesto, en los hombres, pero además el cáncer de colon. Obesidad y cáncer de colon es una relación cada vez más aceptada que, lamentablemente, afecta a la totalidad de la población, especialmente en estudios hechos en poblaciones occidentales. Podemos también decir que la obesidad está relacionada con la depresión y, por otro lado, con todas las enfermedades que vos hacías mención, estas enfermedades generales de la salud, del metabolismo, como pueden ser la diabetes, el aumento de ácido úrico, el aumento de colesterol, el aumento de los triglicéridos, todos ellos parámetros que nos hacen aumentar el riesgo cardiovascular, es decir, la enfermedad del corazón, que tiene una incapacidad y una disminución de un estilo de vida cuando esto sucede, o muchos de ellos también pueden llegar a la muerte incluso. Precisamente este es uno de los puntos que más sobresale en el curso de las últimas investigaciones, que si bien nosotros solemos medir los efectos de la obesidad en función de la gravedad de la situación, muchas veces esa pequeña discapacidad que resulta es de todos modos altamente insatisfactoria para el individuo. Un ejemplo clásico puede ser los problemas vinculados con las articulaciones. La presencia de problemas articulares, especialmente de la cintura para abajo, rodillas o cadera, son notoriamente incapacitantes, predisponen a realizar tal vez de un modo insuficiente las actividades de todos los días y, por supuesto, condicionan no solamente la salud física, sino sobre todo la salud espiritual.
La idea de enumerar todas estas consecuencias debidas a la obesidad no es simplemente una cuestión de dar una lista, sino de tomar conciencia y de llevar esa conciencia a la gente en general para saber que la obesidad no es una cuestión de estética, sino que es una cuestión de salud, que nos involucra a todos y que cada vez hay más obesos o con sobrepeso. Entonces, desde los niños hasta los adultos, tenemos que empezar a hacer más prevención y tratar de evitar que esto siga expandiéndose mundialmente. Algunos problemas quizás no sean tan conocidos. Ha pasado de que hasta que no se menciona, no se investiga el tema, no aparece, pero finalmente está. El ejemplo clásico son las dificultades respiratorias. Hay cada vez más personas que manifiestan somnolencia durante el día o dificultades para dormir que muchas veces es reportado por la persona con quien ellos conviven. Eso se denomina apnea del sueño y si bien la obesidad no es la única causa, en general es la más frecuente. Es la que más lo produce y probablemente la que mejor da resultado cuando se logran hacer planes para regularizar el peso. Otros trastornos respiratorios pueden tener que ver con la dificultad para conseguir hacer actividades que demandan un poco más de aire, tal como actividades aeróbicas. Eso no quiere decir que no sea parte del tratamiento de la obesidad, sino por el contrario, que un entrenamiento paulatino y sostenido no solamente va a ayudar a reducir el problema, sino a devolver la capacidad respiratoria que tiene el individuo. Esto es suficiente como para darnos cuenta que la mejor manera de prevenir es aumentando la actividad física, disminuyendo el consumo de alimentos perjudiciales para la salud, es decir, hacer una alimentación más saludable y tener en cuenta que la educación alimentaria es el pilar para poder lograr este objetivo. Cúmulo de investigaciones nuevas. En general, las investigaciones son las que vienen a confirmar todo lo que nos está ya siendo fruto de la observación. La obesidad no es solamente una cuestión estética. La obesidad influye en la salud de muchas maneras diferentes y muchas realmente incapacitantes. Este es el mensaje de este conjunto de estudios recientemente publicados. La obesidad es también un problema y un problema de todos. Los invitamos a seguir viendo noticias tan interesantes como esta en la próxima edición de Cómo comemos los argentinos, el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición.